Ella se casó sin amor. El cuerpo de ella parecía decir no, pero su mirada escondía algo más. En la noche de bodas, él descubrió una verdad irresistible, y la pasión se apoderó de todo. ¿Qué crees que va a suceder en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Escucha bien lo que voy a decir. Esta será la mejor historia que escucharás esta semana. Si esta historia te emociona, sé oyente premium. Hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Haz clic en Hazte miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas por un precio económico. Accede al enlace en la descripción o en el comentario fijado. En las alturas de Polanco, uno de los barrios más tradicionales de Ciudad de México, Gabriela Mendoza terminaba de arreglarse para un evento social más. A los 35 años representaba la imagen de perfección que su esposo, Eduardo Velázquez, tanto valoraba. Hijo de una de las familias más influyentes del mercado inmobiliario capitalino, Eduardo había elegido a Gabriela como esposa no por amor, sino por la elegancia y postura que ella llevaba desde sus tiempos en la Facultad de Arquitectura, cualidades que combinaban perfectamente con la imagen que él quería proyectar en los círculos de la alta sociedad. ¿El vestido azul o el negro?, preguntó Gabriela, sosteniendo ambas prendas mientras Eduardo revisaba mensajes en su celular sin levantar la mirada. Azul. Combina con el tema de la fiesta de los Fuentes, respondió él mecánicamente. Y no olvides las joyas que te di en nuestro aniversario de bodas. Necesitamos mostrar que todo está bien. Gabriela suspiró discretamente, sintiendo el peso de aquellas palabras. Después de 3 años de matrimonio, ya se había acostumbrado a la frialdad de su marido, a la relación basada en apariencias y a la sensación constante de ser apenas un accesorio en la vida brillante de Eduardo Velázquez. Graduada con honores, con un talento innegable para el diseño de interiores, había dejado su prometedora carrera en segundo plano para dedicarse al papel de esposa perfecta, una decisión que, poco a poco, corroía su autoestima. Mientras se aplicaba el labial rojo, Gabriela observó su reflejo en el espejo. Sus ojos castaños, antes llenos de sueños y ambiciones, ahora cargaban una melancolía que intentaba disimular con maquillaje caro. El cabello negro, cortado a la altura de los hombros, estaba impecablemente arreglado, igual que el resto de su apariencia. Una fachada perfecta para esconder el vacío que sentía por dentro. «Voy a verificar si el chofer ya llegó», informó Eduardo, ajustando su corbata italiana frente al espejo. A los 40 años, mantenía su forma física con sesiones rigurosas de gimnasio y una disciplina alimentaria que impresionaba a sus amigos. Alto, con canas en las sienes que le conferían un aire distinguido, Eduardo era el ejemplo del éxito masculino celebrado en revistas de negocios y columnas sociales. «No te retrases, tenemos que llegar antes de las 9». Sola en la habitación, Gabriela finalmente permitió que sus hombros cayeran, liberándose momentáneamente de la postura impecable que mantenía en presencia de su marido. Caminó hasta la ventana y observó la ciudad iluminada, sintiéndose tan distante de la vida que pulsaba allá afuera como se sentía distante de su propio esposo, aún compartiendo la misma casa, la misma cama, la mansión en la que vivían, un proyecto premiado de un arquitecto renombrado, era demasiado espaciosa para solo 2 personas. Con sus 5 habitaciones, comedor para 20 invitados, alberca climatizada y jardín diseñado por un paisajista japonés, el lugar parecía más un showroom de lujo que un hogar. Las paredes blancas, decoradas con obras de arte seleccionadas no por gusto personal, sino por el estatus que conferían, resonaban conversaciones superficiales y risas forzadas durante las cenas que frecuentemente ofrecían. En la fiesta de los Fuentes, como en todas las demás, Gabriela desempeñó su papel a la perfección. Sonreía en los momentos adecuados, hacía comentarios inteligentes sobre la última exposición en el Museo Nacional de Arte, intercambiaba recetas de restaurantes caros con las esposas de otros empresarios y, principalmente, hacía que Eduardo pareciera un hombre completo, exitoso en todas las áreas de la vida. «Ustedes son la pareja perfecta», comentó Valeria Fuentes, anfitriona de la fiesta,
y antigua compañera de universidad de Eduardo. Mirándolos a los dos, casi me arrepiento de haberme divorciado. Gabriela forzó una sonrisa, preguntándose si Valeria podía ver a través de la fachada o si realmente creía en la felicidad que ellos fingían también. A su lado, Eduardo colocó el brazo en su cintura, un gesto que para los invitados demostraba intimidad, pero que Gabriela sabía era solo un elemento más de la actuación. «El secreto es la comunicación», respondió Eduardo, con el mismo tono que usaba en entrevistas para revistas de negocios. «Gabriela entiende perfectamente la importancia de mi trabajo y me apoya incondicionalmente». Fue en ese momento cuando Gabriela notó a Sofía Hernández, su amiga más cercana desde los tiempos de la universidad, observándola desde el otro lado del salón. A diferencia de las otras mujeres presentes, Sofía nunca se había rendido completamente a las convenciones sociales. Divorciada desde hacía 2 años de un banquero, ahora dirigía su propio estudio de diseño en el barrio de Coyoacán, viviendo la vida en sus propios términos. Sus ojos, siempre perspicaces, parecían ver a través de la máscara que Gabriela usaba. «Con permiso», dijo Gabriela, alejándose de Eduardo con la excusa de saludar a su amiga. Sofía la recibió con un abrazo genuino, algo raro en aquel ambiente de gestos calculados. «¿Cómo estás realmente, Gabriela?», preguntó ella en voz baja. «Estoy bien, como siempre», respondió Gabriela automáticamente, acomodando un mechón de cabello detrás de la oreja, un hábito nervioso que tenía desde la adolescencia. «Como siempre no es necesariamente bien», observó Sofía, sirviéndose una copa de champán. «¿Todavía tienes ese brillo en los ojos cuando hablas de diseño? Recuerdo cómo te entusiasmabas con cada proyecto en la universidad». La pregunta golpeó a Gabriela como una bofetada. ¿Hacía cuánto tiempo que no sentía verdadero entusiasmo? ¿Cuánto tiempo sin crear algo que realmente le importara? Antes de que pudiera responder, sintió la presencia de Eduardo acercándose. «Sofía, qué sorpresa agradable», comentó él, con la cordialidad ensayada que reservaba para personas que consideraba menos importantes en su red social. «¿Cómo va tu pequeño negocio?» «No tan pequeño como imaginas, Eduardo», respondió Sofía con una sonrisa afilada. «Acabo de cerrar contrato para rediseñar el interior de la nueva sede del Banco Nacional. Lo conoces, ¿no? Ese impresionante edificio en el centro de la ciudad». La sonrisa de Eduardo vaciló por un instante, y Gabriela percibió que él no sabía esa información. Un raro momento en que su marido no estaba en control de la situación. «Maravilloso», respondió él, recuperando la compostura. «Debemos celebrarlo. ¿Por qué no cenas con nosotros la próxima semana?» La invitación sorprendió a Gabriela. Eduardo raramente mostraba interés en sus amistades, especialmente en alguien como Sofía, que representaba todo lo que él consideraba inadecuado para su círculo social: independencia, autenticidad, libertad. Mientras regresaban a casa, después de horas de conversaciones superficiales y networking, Gabriela sintió el silencio pesado que siempre existía entre ellos cuando estaban solos. El chofer conducía por la ciudad iluminada, y ella observaba las gotas de lluvia que comenzaban a deslizarse por la ventana del automóvil. «¿Por qué invitaste a Sofía a cenar?», preguntó finalmente, demasiado curiosa para mantener el silencio habitual. Eduardo continuó mirando su celular mientras respondía. «Las conexiones son importantes, Gabriela. Si ella realmente está trabajando con el Banco Nacional, puede ser útil para mis nuevos emprendimientos». «Siempre negocios», pensó Gabriela. Incluso las raras demostraciones de interés en las personas a su alrededor tenían un propósito calculado. ¿Cómo sería, se preguntó, estar casada con alguien que la viera de verdad? Alguien que se preocupara por sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Al llegar a casa, Eduardo anunció que necesitaba revisar algunos documentos en su despacho. Algo común, incluso a esa hora de la noche. Gabriela quedó sola en la inmensa sala de estar, sintiéndose pequeña entre los muebles caros y las obras de arte seleccionadas por un decorador profesional. Lentamente, caminó hacia el piano de cola que ocupaba un rincón de la sala. Un elemento decorativo que Eduardo había insistido en comprar, a pesar de que ninguno de los dos tocaba. Se sentó en el banco y, vacilante, tocó una tecla, luego otra. El sonido reverberó por la sala vacía,
llenando por un momento el vacío que sentía. Gabriela no lo sabía, pero aquella noche sería el inicio de una transformación que ni ella misma podría prever. Pronto, el matrimonio de apariencias que mantenía con Eduardo sería sacudido por revelaciones y descubrimientos que los forzarían a enfrentar la verdad sobre sí mismos y sobre lo que realmente buscaban en la vida. La luz dorada del atardecer invadía la terraza del apartamento donde Gabriela organizaba los últimos detalles para la fiesta de aniversario de bodas. 5 años juntos, y ella se preguntaba cuántos de esos días habían sido realmente felices. Con gestos precisos, ajustaba las flores en los centros de mesa, mientras el equipo de catering finalizaba el montaje de la cena para 30 invitados seleccionados cuidadosamente por Eduardo, empresarios, políticos y figuras influyentes de la sociedad capitalina. Las copas de cristal deben quedar a la derecha de los platos, instruyó Gabriela a la joven mesera que parecía nerviosa en su primer evento en la alta sociedad. Había una gentileza en la voz de Gabriela que contrastaba con la rigidez del ambiente. No te preocupes, lo estás haciendo bien. El celular vibró en su bolsillo. Era Sofía. Ya voy en camino. Tengo noticias increíbles sobre el proyecto en Acapulco, anunció la amiga, su voz rebosante de entusiasmo. Y traje un regalo que te hará recordar quién eres realmente. Gabriela sonrió, genuinamente por primera vez en el día. En las últimas semanas, desde la cena en que Eduardo sorprendentemente había invitado a Sofía, las dos habían recuperado la cercanía de otros tiempos. Sofía había insistido para que Gabriela la ayudara con algunos bocetos para el proyecto del Banco Nacional, solo como consultoría, decía ella. Lo que comenzó como pequeñas sugerencias pronto se transformó en contribuciones significativas, reavivando en Gabriela la pasión por el diseño que había adormecido bajo las exigencias de su vida social. «Apenas puedo esperar para ver», respondió Gabriela, sintiendo una chispa de animación que ya no experimentaba hacía mucho tiempo. El sonido del elevador anunció la llegada de Eduardo. Entró en la terraza impecablemente vestido, con un traje italiano a medida, llevando un pequeño paquete azul turquesa de la joyería más exclusiva de la ciudad. «¿Está todo de acuerdo con tus expectativas?», preguntó él, recorriendo el ambiente con ojos críticos. «Creo que sí», respondió Gabriela. «Los invitados empiezan a llegar en 1 hora». Eduardo se acercó, extendiéndole el paquete. «Para esta noche», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Algo para complementar tu vestido». Gabriela abrió la caja revelando un par de aretes de zafiros y diamantes que seguramente habían costado una pequeña fortuna. Como siempre, el regalo era perfecto, no para agradarla, sino para complementar la imagen que debían proyectar. «Son preciosos», comentó ella colocándoselos inmediatamente. «Gracias, Eduardo». Por un breve momento, algo pareció pasar por los ojos de Eduardo. Una vacilación, tal vez una sombra de arrepentimiento, pero pronto desapareció cuando su teléfono sonó y se alejó para atender, volviendo a su persona de empresario ocupado. La fiesta transcurría exactamente como estaba planeado. Los invitados llegaron puntualmente, los meseros circulaban con champán de la mejor cosecha, y la vista panorámica de Ciudad de México servía como escenario perfecto para las fotos que inevitablemente aparecerían en las columnas sociales al día siguiente. Gabriela circulaba entre los grupos con la gracilidad estudiada de quien conocía su papel, mientras Eduardo conducía conversaciones estratégicas sobre nuevos emprendimientos y oportunidades de negocios. «Estás absolutamente deslumbrante», comentó Gustavo Ortega, uno de los socios más antiguos de Eduardo, con una mirada que se detuvo un poco más de lo apropiado. «Eduardo es un hombre afortunado». «Agradezco el cumplido», respondió Gabriela educadamente, alejándose con una excusa sobre verificar el servicio de cena. No era la primera vez que notaba el interés de Gustavo, y aunque se sentía incómoda, sabía que Eduardo consideraba la asociación con él demasiado valiosa para crear cualquier tipo de incomodidad. En la cocina, encontró a Sofía ayudando a una de las meseras con una bandeja de canapés que se había caído. «Salvando el día como siempre», comentó Gabriela agachándose para ayudar. «Algunas cosas nunca cambian», respondió Sofía con un guiño.
¿Recuerdas aquella fiesta en el departamento compartido, cuando salvaste mi vestido después de que Rafael derramó vino tinto? Gabriela sonrió con el recuerdo. Usamos alcohol y sal gruesa. La mancha salió completamente. Y después bailamos hasta el amanecer, completó Sofía. ¿Cuándo fue la última vez que bailaste, Gabriela? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo simplemente porque te daba placer? La pregunta quedó flotando entre ellas, interrumpida por la llegada de otro empleado del catering. Gabriela volvió a la fiesta con la pregunta resonando en su mente. Durante la cena, Eduardo hizo el tradicional discurso de aniversario, agradeciendo la presencia de todos y haciendo una breve mención al apoyo incondicional de Gabriela, sin el cual sus éxitos no serían posibles. Las palabras sonaban vacías para ella, que percibía cómo su existencia había sido reducida a un soporte para las ambiciones del marido. Cuando el postre fue servido, Sofía la atrajo discretamente hacia un rincón más reservado de la terraza, entregándole un sobre grande. No pude envolverlo bien, se disculpó, pero creo que el contenido lo compensará. Intrigada, Gabriela abrió el sobre, retirando varias hojas impresas. Eran correos electrónicos de clientes y críticos de diseño, elogiando sus recientes trabajos en el proyecto del Banco Nacional. Al final del sobre, había una carta oficial invitándola a participar como diseñadora principal en la renovación de un histórico hotel en Acapulco. Esto es, Gabriela no encontraba palabras. Es el reconocimiento de tu talento, completó Sofía. Usé tu nombre en los créditos de los últimos proyectos que me ayudaste. No fue caridad, Gabriela, fue justicia. Eres brillante, siempre lo fuiste, y la gente lo está notando. Las lágrimas amenazaron con arruinar el maquillaje perfecto de Gabriela. No sé qué decir. Di que considerarás la propuesta de Acapulco. 3 meses de trabajo, remuneración excelente. Y lo más importante, la oportunidad de volver a ser quien realmente eres. Antes de que pudiera responder, Gabriela sintió la presencia de Eduardo acercándose. Rápidamente, guardó el sobre en su bolso. ¿Está todo bien?, preguntó él mirando de una a otra. Solo nostalgia, respondió Sofía con naturalidad. Estábamos recordando los viejos tiempos de la universidad. Buenos tiempos, imagino, comentó Eduardo mecánicamente antes de volverse hacia Gabriela. Los Fuentes se están marchando y quisieran despedirse. La fiesta continuó por algunas horas más, pero algo había cambiado dentro de Gabriela. La posibilidad de retomar su carrera, de crear algo significativo nuevamente, despertó un deseo que había suprimido por años. Cuando el último invitado se fue y los empleados del catering terminaron de organizar todo, Gabriela se encontró a solas con Eduardo en la terraza ahora silenciosa. Fue una noche exitosa, comentó él sirviéndose un último vaso de whisky. Medina prácticamente confirmó la inversión en el proyecto de la zona poniente. Gabriela observó a su marido, notando cómo raramente hablaban sobre cualquier cosa que no estuviera relacionada con su imagen pública o con los negocios. Había un abismo entre ellos que crecía cada día, y ella se preguntaba si él siquiera lo notaba. Eduardo, comenzó, reuniendo valor. ¿Recuerdas por qué decidimos casarnos? La pregunta pareció sorprenderlo. La miró con una expresión confusa, como si la cuestión fuera irrelevante. Éramos compatibles, respondió finalmente. Teníamos objetivos similares, frecuentábamos los mismos círculos. Tenía sentido. El amor no estaba entre esos motivos, ¿verdad? La pregunta salió más como una afirmación. Eduardo tomó un sorbo de whisky, evitando su mirada. El amor es un concepto sobrevalorado, Gabriela. Mira a nuestro alrededor, parejas que se decían enamoradas y ahora se destruyen en divorcios amargos. Construimos algo más sólido. Respeto, estabilidad, una asociación. Una asociación donde solo un lado toma las decisiones, observó ella, sorprendiéndose con la propia osadía. Donde uno existe apenas para complementar la imagen del otro. ¿De qué estás hablando? La irritación comenzaba a transparentarse en la voz de Eduardo. Te di todo lo que una mujer podría desear. Esta casa, joyas, viajes, estatus. ¿Qué más necesitas? Ser vista, respondió Gabriela, sintiendo una emoción largamente contenida subir a la superficie. No como tu esposa,
no como un accesorio, sino como yo misma, una mujer con sueños, talentos y deseos propios. Eduardo la miró como si la viera por primera vez. Había confusión en sus ojos y tal vez un rastro de miedo. El miedo de quien percibe que está perdiendo el control sobre algo que consideraba garantizado. «Estás diferente», dijo él finalmente. «¿Es por tu amiga? ¿Ella está poniendo estas ideas en tu cabeza? No culpes a Sofía por recordarme quién era yo antes de sofocar mi propia identidad para caber en el papel que tú creaste para mí», respondió Gabriela, sorprendiéndose con la firmeza en su propia voz. El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades no dichas y resentimientos acumulados a lo largo de los años. Finalmente, Eduardo colocó el vaso vacío sobre la mesa. «Estoy cansado», dijo. «Fue un día largo. Podemos continuar esta conversación mañana, si insistes». Gabriela asintió, sabiendo que «mañana» significaba «nunca» en el lenguaje de evasión que su marido dominaba también. Mientras lo observaba alejarse hacia la habitación, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el tiempo perdido, intentando ser alguien que no era, y alivio por finalmente encontrar el coraje de nombrar el vacío que existía entre ellos. Volvió a la terraza y miró la ciudad iluminada abajo, sintiéndose simultáneamente pequeña y poderosa. En su bolso, el sobre de Sofía representaba una posibilidad, un camino de regreso a sí misma. Pero dar ese paso significaría desafiar todo lo que había aceptado como su realidad en los últimos años. Mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro, Gabriela tomó una decisión. Mañana hablaría con Eduardo sobre el proyecto en Acapulco. No como un pedido de permiso, sino como un anuncio de su intención de reconstruir su identidad profesional. Lo que vendría después, solo el tiempo lo diría. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de la habitación principal cuando Gabriela despertó, encontrando el espacio a su lado en la cama ya vacío. Eduardo, como de costumbre, había salido temprano para una reunión de negocios, evitando así la continuación de la conversación de la noche anterior. Sobre la mesita de noche, una nota escrita a mano en papel membretado. Reunión con inversionistas. Cena con los Medina a las 20:08. «No te retrases». Gabriela observó la nota, notando cómo resumía perfectamente su matrimonio. Órdenes disfrazadas de información, expectativas sin espacio para negociación. Pero hoy, algo había cambiado. La conversación con Sofía, el reconocimiento de su talento por personas del mercado, la posibilidad de un proyecto propio, todo esto había despertado algo dentro de ella que no podría ser silenciado más. Con una determinación que no sentía desde hacía años, Gabriela se levantó y caminó hasta el vestidor, pasando por las filas de ropa cara e impecable que componían su guardarropa de esposa perfecta. En el fondo de un cajón encontró lo que buscaba, una caja simple que contenía sus antiguos materiales de dibujo, lápices, plumas técnicas y un cuaderno de bocetos que no abría desde el primer año de matrimonio. Sentada en la mesa de la terraza, con una taza de café fuerte al lado, Gabriela abrió el cuaderno. Las primeras páginas contenían proyectos de la universidad, seguidos por ideas para apartamentos y casas que nunca llegaron a desarrollarse. Conforme avanzaba por las páginas, notaba cómo su estilo había sido progresivamente sofocado. Los últimos dibujos ya demostraban la contención y la previsibilidad que Eduardo tanto valoraba. Pasó a una página en blanco, y vacilante al principio comenzó a dibujar. Líneas tímidas pronto dieron lugar a trazos más confiados, y horas pasaron mientras ella se reconectaba con aquella parte de sí misma que había sido reprimida por tanto tiempo. Estaba tan absorta que se asustó cuando el interfono sonó. «Señora Velázquez, la señorita Sofía Hernández está aquí», anunció el portero. «Por favor, déjela subir», respondió Gabriela, sintiendo una ola de entusiasmo con la llegada inesperada de su amiga. Sofía entró al apartamento como un huracán de energía positiva, cargando carpetas, revistas de diseño y una laptop. «Traje todo el material del proyecto de Acapulco», anunció esparciendo documentos sobre la mesa de centro. «Los arquitectos están ansiosos por conocer tus ideas, especialmente después de que vieron tu trabajo en el Banco Nacional».
Gabriela se sentó junto a su amiga, examinando los planos del hotel histórico en Acapulco. Era un proyecto ambicioso. La restauración de una casona de la década de 1920, transformándola en un hotel boutique que preservara su esencia histórica mientras incorporaba elementos contemporáneos. «Esto es desafiante», comentó Gabriela, sintiendo una mezcla de excitación y aprensión. «Es exactamente por eso que te necesito», respondió Sofía. «Nadie tiene tu mirada para integrar lo clásico y lo moderno sin perder la autenticidad. ¿Recuerdas aquel proyecto de la universidad? La casa de playa sustentable que ganó mención honorífica en la Bienal. Ese es tu fuerte, Gabriela». Por algunas horas, las dos trabajaron juntas, discutiendo conceptos, compartiendo referencias y desarrollando las primeras ideas para los espacios principales del hotel. Gabriela se sentía viva nuevamente, su mente corriendo con posibilidades creativas que hacía mucho no exploraba. «¿Y entonces?», preguntó Sofía finalmente, cuando hicieron una pausa para el almuerzo. «¿Ya hablaste con Eduardo sobre el proyecto?». Gabriela suspiró, sirviendo 2 vasos de agua con limón. «Intenté iniciar la conversación ayer, después de la fiesta, pero acabamos entrando en una discusión más profunda sobre nuestro matrimonio. Él salió temprano hoy, antes de que pudiéramos continuar. ¿Y qué vas a hacer?». «Voy a aceptar el proyecto», respondió Gabriela con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «No estoy pidiendo permiso, Sofía. Estoy tomando una decisión sobre mi vida profesional». Sofía sonrió, orgullosa de su amiga. «Así se habla. Y estaré a tu lado independientemente de la reacción de él». Por la tarde, sola nuevamente, Gabriela volvió a sus dibujos. Algo había cambiado. Ahora dibujaba no solo el proyecto del hotel, sino también el interior de su propia casa. Reimaginaba los espacios, sustituyendo la frialdad calculada por ambientes que realmente reflejaran personalidad y emoción. Estaba tan absorta en su trabajo que apenas notó el tiempo pasar. Cuando finalmente miró el reloj, se dio cuenta de que tenía menos de 1 hora para prepararse para la cena con los Medina. Rápidamente guardó sus dibujos, tomó un baño y eligió un vestido discreto pero elegante. Por costumbre, todavía respetando el gusto de Eduardo, aunque una pequeña parte de ella deseaba revelarse también en ese aspecto. El restaurante elegido para la cena era uno de los más exclusivos de Ciudad de México, especializado en gastronomía contemporánea mexicana. Los Medina, Roberto y Pilar, eran una pareja en sus 50, él un industrial del sector textil, ella una socialité conocida por su trabajo filantrópico. Eduardo ya esperaba en la mesa cuando Gabriela llegó, puntualmente a las 8. «Pensé que te retrasarías», comentó él discretamente mientras se levantaba para saludarla, con un beso formal en la mejilla. «Yo nunca me retraso, Eduardo», respondió ella calmadamente. «Tú lo sabes». La cena transcurría como tantas otras, conversaciones sobre el mercado financiero, comentarios sobre la situación política del país, intercambios de información sobre conocidos en común. Gabriela participaba automáticamente, ofreciendo sonrisas y comentarios en los momentos apropiados, mientras su mente vagaba hacia los dibujos que había hecho durante el día. «Gabriela, pareces distante esta noche», observó Pilar Medina durante el postre. «¿Está todo bien?». La pregunta sincera de la mujer mayor tomó a Gabriela por sorpresa. Normalmente, respondería con una excusa educada sobre cansancio o un leve dolor de cabeza, pero algo dentro de ella se negó a continuar con la farsa. «En realidad, pasé el día trabajando en un proyecto de diseño de interiores para un hotel en Acapulco», respondió, sintiendo la mirada de Eduardo fijarse en su rostro. «Es la primera vez en años que vuelvo a ejercer mi profesión, y confieso que estoy bastante entusiasmada». «No sabía que trabajabas con diseño», comentó Roberto Medina, pareciendo genuinamente interesado. «Qué coincidencia. Justamente estamos buscando a alguien para remodelar la sede de la empresa en Ciudad de México». «Gabriela abandonó la carrera cuando nos casamos», intervino Eduardo rápidamente. «Ocasionalmente ayuda a amigos con pequeños proyectos, pero no está realmente en el mercado». «No fue exactamente así», corrigió Gabriela, manteniendo la voz calma a pesar del corazón acelerado. «Puse mi carrera en segundo plano, es verdad, pero nunca perdí la pasión por el diseño.
y ahora estoy retomándola profesionalmente, comenzando con este proyecto en Acapulco. Un silencio tenso se instaló en la mesa. Eduardo la miraba con una mezcla de sorpresa e irritación, mientras los Medina parecían sentir la incomodidad creciente entre la pareja. «Eso es maravilloso», dijo finalmente Pilar, rompiendo el silencio. «Siempre he creído que una mujer debe mantener su independencia e identidad profesional, no importa cuál sea su situación familiar. Roberto, ¿por qué no le mostramos el plano de la sede a Gabriela? Tal vez ella pueda darnos algunas ideas preliminares». El resto de la cena estuvo dominado por una conversación entusiasta sobre las posibilidades para el espacio de la empresa textil. Gabriela se sentía en su elemento, haciendo preguntas pertinentes sobre el flujo de trabajo, la cultura corporativa y las necesidades específicas de los diferentes departamentos. Roberto parecía impresionado con su enfoque profesional, mientras Eduardo permanecía en silencio, observando la transformación de la esposa que creía conocer tan bien. En el camino de regreso a casa, el silencio en el auto era pesado. Fue Eduardo quien finalmente lo rompió. «¿Qué fue eso?», preguntó manteniendo los ojos en la carretera. «¿Desde cuándo estás planeando ese proyecto en Acapulco sin consultarme?» «No es algo que requiera tu consulta, Eduardo», respondió Gabriela calmadamente. «Es una oportunidad profesional y la acepté». «¿Y los Medina?» «Prácticamente te ofreciste para trabajar para ellos en mi presencia». «No me ofrecí, simplemente no negué mi capacidad profesional cuando tú intentaste disminuirla», corrigió ella. «Roberto demostró interés genuino en mi trabajo, algo que tú nunca hiciste». Eduardo apretó el volante con fuerza. «Eres mi esposa. Tenemos una posición social que mantener. ¿Cómo crees que se ve que tú súbitamente decidas trabajar como si necesitáramos el dinero?» «Esto no tiene nada que ver con dinero», respondió Gabriela, sintiendo crecer la rabia. «Tiene que ver con realización personal, con identidad, con hacer algo que importa para mí, conceptos que parecen completamente extraños para ti». Al llegar a casa, la discusión continuó en la sala de estar. Eduardo parecía genuinamente confundido con el súbito cambio de comportamiento de la esposa, que siempre había sido tan complaciente. «¿Qué te pasó?», preguntó él finalmente, sirviéndose un trago fuerte. «Es como si no te conociera más». «Tal vez nunca me hayas conocido realmente, Eduardo», respondió Gabriela, sorprendiéndose con la claridad con que veía ahora su relación. «Te casaste con la idea que tenías de mí, no con quien realmente soy». «¿Y quién eres realmente, Gabriela?». La pregunta sonó casi como un desafío. En respuesta, ella caminó hasta la mesa donde había dejado su cuaderno de dibujos y se lo entregó a Eduardo. «Esto es parte de quien soy, la parte que quedó dormida mientras me esforzaba por ser la esposa perfecta que tú querías». Vacilante, Eduardo abrió el cuaderno hojeando las páginas de proyectos y bocetos. Su rostro, normalmente tan controlado, revelaba una sorpresa genuina. «¿Tú hiciste todo esto hoy?». «Algunas páginas son antiguas de la universidad, pero la mayoría es de hoy, sí», respondió ella. «Incluso rediseñé algunos espacios de esta casa para que se convirtiera en un hogar de verdad, no solo un showroom de lujo». Eduardo continuó examinando los dibujos, deteniéndose especialmente en los proyectos para su propia casa. Había algo en los trazos, en la manera como Gabriela reimaginaba los ambientes, que revelaba una sensibilidad y un talento que él nunca había realmente notado. «No sabía», comenzó él, pero se detuvo, aparentemente sin saber cómo continuar. «Hay muchas cosas sobre mí que no sabes, Eduardo», dijo Gabriela suavemente, «porque nunca preguntaste, nunca te interesaste realmente». Por primera vez desde que lo conocía, Gabriela vio vulnerabilidad en los ojos del marido, como si una máscara cuidadosamente mantenida comenzara a agrietarse. «Voy a Acapulco la próxima semana», informó ella. «Me quedaré allá por algunos días para conocer al equipo y el local. Después, trabajaré principalmente desde aquí, con viajes ocasionales para acompañar la ejecución». Eduardo la observó por un largo momento, como si intentara reconciliar a la mujer determinada frente a él con la esposa sumisa que creía tener. «¿Y nosotros?», preguntó finalmente. La pregunta tomó a Gabriela por sorpresa. No por la cuestión en sí,
sino porque era tal vez la primera vez que Eduardo reconocía la existencia de un nosotros que iba más allá de las apariencias sociales. «No lo sé, Eduardo», respondió ella honestamente. «Depende de si existe algo real para ser salvado, más allá de la fachada que construimos para el mundo». Aquella noche, acostados lado a lado en la inmensa cama king size, más distantes que nunca a pesar de la proximidad física, ambos miraban el techo, perdidos en sus propios pensamientos. Para Gabriela, era como si una puerta largamente cerrada finalmente se abriera, revelando un horizonte de posibilidades que tanto la asustaba como la entusiasmaba. Para Eduardo, era el inicio de un cuestionamiento que nunca imaginó necesitar hacer, sobre lo que realmente quería de su matrimonio, de su vida, y de la mujer que ahora percibía no conocer tan bien como pensaba. Acapulco recibió a Gabriela con su calor característico y una brisa marina que parecía susurrar posibilidades. Diferente de la tensión constante que sentía en Ciudad de México, había algo en la energía de la ciudad que la hacía respirar más profundamente, como si finalmente pudiera llenar los pulmones después de años de respiración contenida. El Hotel Palacio Imperial, objeto de su proyecto, era una construcción imponente de la década de 1920, ubicado en la zona tradicional, con sus balcones de hierro forjado, pisos de mármol italiano y frescos preservados en el techo del vestíbulo principal. El edificio contaba historias de una época glamorosa, que ahora correspondería a Gabriela reinterpretar para el siglo XXI. «Es simplemente deslumbrante», comentó ella, mientras recorría los pasillos al lado de Javier Ramírez, el arquitecto responsable por la restauración estructural. «Puedo sentir la historia en cada rincón». «Por eso necesitamos a alguien con tu sensibilidad», respondió Javier, un hombre de mediana edad con ojos perspicaces y modales gentiles. «No queremos borrar el pasado, sino crear un diálogo entre épocas diferentes». Durante la semana que siguió, Gabriela se sumergió en el proyecto con una intensidad que sorprendió incluso a Sofía, quien la había acompañado en los primeros días. Sus mañanas comenzaban con largas caminatas por el barrio, absorbiendo la atmósfera local, fotografiando detalles arquitectónicos, conversando con residentes antiguos que compartían historias sobre la casona en sus días de gloria. Por la tarde, trabajaba incansablemente en su habitación de hotel, transformando impresiones y memorias en bocetos concretos. En las reuniones con el equipo, sus ideas eran recibidas con entusiasmo. Su propuesta de utilizar trabajos de artesanos locales, combinando técnicas tradicionales con diseño contemporáneo, había tocado un punto sensible en el deseo de los inversionistas de crear un espacio auténticamente mexicano, pero con sofisticación internacional. «Pareces otra persona», observó Sofía durante una cena en la zona tradicional, mientras observaba a Gabriela gesticular animadamente, explicando su visión para el restaurante del hotel. «Es como si estuvieras renaciendo ante mis ojos». Gabriela sonrió, consciente de la transformación que estaba viviendo. «Me siento como si estuviera despertando de un largo sueño, o tal vez descongelándome». Es difícil explicar, pero cada idea que tengo, cada problema que resuelvo, me hace recordar quién siempre he sido. Por la noche, sola en su habitación de hotel, Gabriela se sorprendía con la rareza con que pensaba en Eduardo. Desde su partida, habían intercambiado apenas mensajes breves y factuales. Ella informando sobre su progreso, él respondiendo con comentarios educados pero distantes. Era como si ambos hubieran tácitamente acordado dar espacio a esta nueva dinámica, temerosos tal vez de lo que una comunicación más profunda revelaría. En la última noche de su estancia inicial en Acapulco, tras una reunión particularmente productiva donde el concepto general del proyecto había sido finalmente aprobado, el equipo organizó una pequeña celebración en un bar de jazz cercano al hotel. Entre margaritas y conversaciones relajadas, Gabriela se sentía en casa de una manera que raramente experimentaba en los eventos sociales en Ciudad de México. «¿Tocas algún instrumento?», preguntó Julio, el joven diseñador que trabajaba como su asistente en el proyecto, cuando la conversación derivó hacia la música. «Piano», respondió Gabriela automáticamente, sorprendiéndose con la propia respuesta.
Quiero decir, tocaba, hace muchos años. ¿En serio? Sofía pareció igualmente sorprendida. Nunca lo mencionaste en la universidad. Gabriela tomó un sorbo de su margarita, sintiendo una nostalgia que no esperaba. Estudié desde los 7 hasta los 17 años. Mi abuela Luisa era profesora de piano e insistió en que aprendiera. Al principio era solo obligación, pero después realmente lo amaba. ¿Y por qué dejaste?, preguntó Javier. La pregunta simple desencadenó una avalancha de recuerdos. Gabriela recordó los recitales anuales en la casa de la abuela en Cuernavaca, el olor a madera pulida del antiguo piano de cola, las tardes de domingo pasadas descifrando partituras mientras la lluvia golpeaba en las ventanas. La vida sucedió, respondió ella finalmente. Universidad, prácticas, primer empleo, el piano fue quedando atrás. Después conocí a Eduardo, y de alguna forma nunca encontré espacio para retomarlo. Nunca es tarde, comentó Julio, con el optimismo característico de la juventud, especialmente para algo que ya formó parte de tu alma. El comentario resonó en Gabriela durante toda la noche y en la mañana siguiente, mientras arreglaba sus maletas para regresar a Ciudad de México. Había algo en la música, en la disciplina y al mismo tiempo en la libertad de expresar emociones a través del piano, que siempre la había completado de una manera que el diseño, con toda su satisfacción creativa, no conseguía sustituir totalmente. Al regresar al apartamento en Polanco, Gabriela fue recibida por un silencio que parecía aún más opresivo después de la vivacidad de Acapulco. Eduardo había dejado un recado informando que estaría en un viaje de negocios en Monterrey por 3 días y que esperaba que su regreso de Acapulco hubiera sido tranquilo. La ausencia del marido, en vez de decepcionante, le pareció casi un alivio, un espacio para respirar y procesar todo lo que había vivido en las últimas semanas. Mientras caminaba por el apartamento lujoso pero impersonal, sus ojos se posaron en el piano de cola que ocupaba un rincón de la sala principal, un elemento decorativo caro que Eduardo había insistido en comprar cuando se mudaron, a pesar de que ninguno de los dos tocaba. Vacilante, Gabriela se acercó al instrumento, pasando los dedos ligeramente por las teclas sin presionarlas. Se sentó en el banco, ajustando su postura por instinto, y entonces, como quien se reconecta con una parte hace mucho olvidada de sí misma, comenzó a tocar. Las primeras notas salieron vacilantes, imperfectas. Sus dedos, antes ágiles, ahora parecían rígidos y torpes. Pero conforme continuaba, lentamente recordando una sonata de Chopin que había sido una de sus piezas favoritas en la adolescencia, algo dentro de ella comenzó a despertar. Errores dieron lugar a tramos de fluidez y momentos de frustración fueron superados por destellos de alegría, cuando secuencias enteras volvían a su memoria muscular. Por horas, Gabriela se perdió en la música, tocando fragmentos de piezas que resurgían en su memoria, improvisando cuando las lagunas eran demasiado grandes. No percibió el sol poniéndose, ni oyó el teléfono sonar 2 veces. Estaba completamente absorta en un proceso de redescubrimiento que iba mucho más allá del simple acto de tocar piano. Era como reencontrar una parte esencial de su identidad que había sido sofocada por años de conformidad. Fue el sonido del elevador anunciando la llegada de alguien lo que finalmente la trajo de vuelta a la realidad. Confusa, Gabriela miró el reloj. Pasaba de la medianoche. La puerta se abrió y Eduardo entró, pareciendo tan sorprendido como ella. «Pensé que estarías en Monterrey», dijo Gabriela, levantándose abruptamente del piano. «La reunión terminó antes de lo previsto, así que volví hoy mismo», respondió él, colocando el maletín en el sofá. «No esperaba encontrarte tocando». Había algo extraño en la voz de Eduardo, no la irritación o impaciencia que Gabriela esperaba, sino una especie de curiosidad, tal vez hasta admiración. «Yo tampoco esperaba estar tocando», admitió ella, pasando los dedos por el cabello en un gesto nervioso. «Fue impulsivo». Eduardo se acercó al piano, examinando la partitura amarillenta que Gabriela había encontrado entre sus pertenencias antiguas. «Chopin», observó. «No sabía que tocabas». «Hay muchas cosas sobre mí que no sabes, Eduardo», respondió ella,
repitiendo las palabras que había dicho antes de su viaje a Acapulco. Pero esta vez, en vez de defensivo, Eduardo pareció genuinamente intrigado. «Toca para mí», pidió él sorprendiéndola. «Por favor». Vacilante, Gabriela volvió a sentarse. Sintiéndose extrañamente vulnerable, comenzó a tocar una versión simplificada del nocturno Op. 9, nombre 2, una pieza que, incluso con sus dedos fuera de práctica, conseguía ejecutar con relativa fluidez. No era perfecta, lejos de eso, pero había una emoción en su interpretación que trascendía las notas, ocasionalmente erróneas. Cuando terminó, el silencio que siguió tenía una cualidad diferente. No era el vacío tenso que normalmente existía entre ellos, sino algo contemplativo, casi respetuoso. «Eso fue hermoso», dijo Eduardo finalmente, con una sinceridad que Gabriela raramente oía en su voz. «¿Por qué nunca mencionaste que tenías este talento?» La pregunta, aparentemente simple, abría una puerta para conversaciones mucho más profundas sobre todo lo que habían dejado de compartir a lo largo de los años, sobre las partes de sí mismos que habían escondido o suprimido en nombre de una imagen cuidadosamente construida. «Nunca preguntaste», respondió Gabriela, pero sin la amargura que habría acompañado esas palabras algunas semanas atrás. «Y en algún momento, yo misma olvidé la importancia que la música tenía para mí». Eduardo asintió lentamente, como si procesara no solo sus palabras, sino toda la transformación que veía ante sí. Esta mujer que redescubría talentos adormecidos, que hablaba con una confianza que él no reconocía, que lo miraba no con la admiración sumisa de antes, sino con una serenidad independiente. «¿Cómo fue Acapulco?», preguntó él sentándose en el sofá cercano al piano, demostrando un interés que parecía genuino. Y así, por primera vez en años, tuvieron una conversación real. Gabriela habló sobre el proyecto, sobre las personas que conoció, sobre cómo se sintió redescubrir su pasión profesional. Eduardo escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales que demostraban un interés que iba más allá de la cortesía. Cuando la conversación naturalmente llegó a su fin, ambos percibieron que habían pasado más de 2 horas hablando, más tiempo del que habían dedicado uno al otro en meses, tal vez años. «Es tarde», observó Eduardo levantándose. «Debes estar cansada del viaje». Gabriela asintió, cerrando cuidadosamente la tapa del piano. «Mañana tengo una videollamada con el equipo de Acapulco. ¿Y tú?» «Reunión con el consejo a las 9», respondió él. Pero vaciló por un momento, como si pesara sus próximas palabras. «Tal vez podamos cenar juntos, solo nosotros dos, sin compromisos sociales, sin agenda». La propuesta, tan simple y al mismo tiempo tan inusual para ellos, tomó a Gabriela por sorpresa. Era un pequeño gesto, pero representaba una apertura, una posibilidad de cambio en las dinámicas establecidas desde hace tanto entre ellos. «Me gustaría eso», respondió ella con una sonrisa genuina. Aquella noche, acostada en la cama mientras Eduardo se duchaba, Gabriela reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. La mujer que apenas algunas semanas atrás se sentía aprisionada en un matrimonio vacío, ahora redescubría no solo su identidad profesional, sino también talentos personales que habían sido dejados de lado. Y quizás lo más sorprendente, el hombre que ella había considerado incapaz de verla realmente, parecía ahora estar por primera vez dispuesto a mirar más allá de la fachada y conocer a la verdadera Gabriela. Cuando Eduardo se acostó a su lado, manteniendo la distancia física que se había vuelto habitual entre ellos, Gabriela percibió que estaban en un punto de inflexión. Lo que sucedería a partir de allí dependería no solo del continuo redescubrimiento de sí misma, sino también de la capacidad de Eduardo de abrirse a una relación genuina, basada no en apariencias y expectativas sociales, sino en conocimiento y respeto mutuos. Con ese pensamiento se durmió, soñando con melodías hace mucho olvidadas que ahora volvían a cobrar vida bajo sus dedos, prometiendo una armonía que tal vez pudiera extenderse más allá del piano, hacia su vida y, quién sabe, hacia su matrimonio. Los días que siguieron trajeron una nueva dinámica a la relación de Gabriela y Eduardo. La cena que habían acordado se transformó en una noche sorprendentemente agradable en el pequeño restaurante italiano del barrio.
un establecimiento familiar que contrastaba con los lugares sofisticados que normalmente frecuentaban. Por primera vez en años conversaron sin la presión de impresionar a otros o de mantener apariencias. Eduardo, para sorpresa de Gabriela, demostró curiosidad genuina sobre su proyecto en Acapulco y en un momento de rara vulnerabilidad compartió preocupaciones sobre un nuevo emprendimiento que enfrentaba resistencia de inversionistas. «Nunca imaginé que pudieras tener dudas sobre negocios», comentó Gabriela mientras compartían un postre. «Siempre pareces tan seguro de cada decisión». Eduardo sonrió con una ironía que ella raramente veía. «Es lo que todos esperan ver, ¿no? El empresario implacable que nunca vacila. Pero entre nosotros», bajó la voz, como si revelara un secreto vergonzoso, «paso noches en vela cuestionando mis elecciones más de lo que me gustaría admitir». Aquella pequeña confesión abrió espacio para otras, y en los días siguientes, mientras Gabriela dividía su tiempo entre videollamadas con el equipo de Acapulco y el desarrollo de propuestas para los Medina, comenzó a notar pequeños cambios en Eduardo. Él llegaba más temprano a casa. Ocasionalmente traía flores. No los arreglos elaborados e impersonales que solía encargar para ocasiones especiales, sino simples ramos de flores silvestres que recordaban a Gabriela su ciudad natal en el interior de Michoacán. En una de esas noches, mientras Gabriela tocaba piano, un hábito que había retomado con entusiasmo creciente, Eduardo se acercó con 2 copas de vino. «Tuve una idea», dijo, entregándole una de las copas. «El Hotel Palacio tiene un piano antiguo en el vestíbulo, ¿no? Lo mencionaste cuando hablabas sobre el proyecto». Gabriela asintió, intrigada. «Sí, un Steinway de 1923 perfectamente conservado. Forma parte del patrimonio histórico del edificio. ¿Qué te parece incorporarlo al proyecto no solo como pieza decorativa, sino como algo funcional? Tal vez noches de música en vivo, recitales de piano». La sugerencia tomó a Gabriela por sorpresa. Era una idea excelente, que armonizaba perfectamente con el concepto de preservar la esencia histórica del hotel mientras le daba nueva vida. «Eduardo, eso es brillante», respondió ella sinceramente. «¿Pero por qué pensaste en eso?» Él se encogió de hombros, un gesto inusualmente despreocupado. «He observado cómo la música te ha transformado en las últimas semanas. La forma en que te expresas a través de ella, cómo pareces más viva cuando tocas. Pensé que tal vez otros podrían sentir lo mismo al visitar el hotel». El comentario, hecho con una sensibilidad que Gabriela no asociaba con su marido, la conmovió profundamente. Era la primera vez que Eduardo demostraba no solo haber notado un cambio en ella, sino haber reflexionado sobre el significado de ese cambio. Mientras la primavera avanzaba, trayendo días más cálidos a Ciudad de México, el proyecto del Hotel Palacio entraba en su fase de ejecución, exigiendo que Gabriela viajara a Acapulco cada 2 semanas para supervisar el avance de las obras. En uno de esos viajes, Sofía decidió acompañarla no solo por cuestiones profesionales, sino para lo que llamó una necesaria noche de chicas, algo que no hacían desde los tiempos de la universidad. Después de un día intenso de trabajo en el hotel, las 2 amigas se encontraron en un bar con vista a la bahía. El atardecer pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa, creando un escenario perfecto para confidencias. «Entonces», comenzó Sofía, después del primer sorbo de su margarita, «¿cómo están las cosas con Eduardo? La última vez que conversamos apenas se hablaban». Gabriela sonrió girando el hielo en su propio vaso. «Es complicado, él está diferente, más atento, más presente. A veces me sorprendo pensando si es solo una fase, una reacción a mi propio proceso de cambio, o si hay algo genuino sucediendo. ¿Y tú? ¿Qué sientes por él ahora?». La pregunta directa hizo que Gabriela hiciera una pausa. ¿Qué sentía por Eduardo? El resentimiento que había acumulado durante años de un matrimonio vacío estaba gradualmente dando lugar a algo más complejo. No exactamente amor, no todavía, pero una curiosidad, tal vez incluso un respeto naciente por el hombre que parecía estar haciendo un esfuerzo para verla realmente. «Estoy abierta a la posibilidad de redescubrirlo», respondió finalmente. «Así como estoy redescubriéndome a mí misma». Sofía asintió.
Pero Gabriela notó una vacilación en sus ojos. ¿Qué pasa? No pareces convencida. La amiga suspiró, colocando el vaso en la mesa con un gesto decidido. Gabriela, sabes que siempre te apoyaré, no importa lo que decidas. Pero hizo una pausa como si eligiera cuidadosamente sus próximas palabras. Temo que estés ilusionándote. Personas como Eduardo no cambian de la noche a la mañana. No estoy esperando una transformación milagrosa, se defendió Gabriela, solo reconociendo los pequeños esfuerzos que él ha estado haciendo. ¿Y qué hay de Gustavo Ortega?, preguntó Sofía abruptamente. La mención al socio de Eduardo, con su mirada depredadora y comentarios siempre al límite de lo inapropiado, hizo que Gabriela frunciera el ceño. ¿Qué pasa con él? Ustedes dos trabajaron juntos en el proyecto de los Medina la semana pasada, ¿no fue así? ¿Cómo fue? Gabriela intentó recordar el encuentro, una reunión breve para discutir aspectos del diseño de la nueva sede textil, donde Gustavo había aparecido inesperadamente. Normal, creo. Él hizo algunas sugerencias, la mayoría irrelevantes para el diseño. ¿Por qué? Sofía parecía incómoda ahora, jugando con la servilleta en un gesto nervioso. Recibí una llamada de Carmen Ortega ayer. Ya sabes, la esposa de Gustavo. Apenas la conozco, comentó Gabriela intrigada. ¿Qué quería contigo? Preguntarme sobre ustedes dos, respondió Sofía directamente. Insinuó que tú y Gustavo están teniendo un romance. La acusación era tan absurda que Gabriela casi se rió. Eso es ridículo. Apenas soporto estar en el mismo ambiente que ese hombre. ¿De dónde sacó esa idea? Aparentemente Gustavo ha mencionado tu nombre con frecuencia en casa, y después alguien, ella no dijo quién, sugirió que tu súbita independencia profesional y tus viajes constantes a Acapulco serían en realidad encuentros con él. Gabriela sintió el rostro calentarse no de vergüenza sino de indignación. Eso es difamación. ¿Quién podría sugerir algo tan absurdo? Una sospecha desagradable comenzó a formarse en su mente. Recordó una conversación reciente con Valeria Fuentes, la anfitriona de la fiesta donde todo había comenzado a cambiar. Valeria había hecho preguntas insistentes sobre sus viajes a Acapulco, sobre su nueva libertad, preguntas que en ese momento parecieron solo curiosidad, pero que ahora ganaban un tono más siniestro. ¿Crees que fue Valeria?, preguntó Sofía, pareciendo leer sus pensamientos. Tiene sentido, respondió Gabriela lentamente. Siempre ha tenido una fijación extraña por Eduardo, desde los tiempos de la universidad, y nunca ocultó que pensaba que yo no era lo suficientemente buena para él. Sofía alcanzó la mano de su amiga sobre la mesa. Gabriela, necesitas hablar con Eduardo sobre esto. Estos rumores pueden perjudicar no solo tu matrimonio, sino tu reputación profesional. La idea de confrontar a Eduardo con este tipo de chisme mezquino hizo que Gabriela se sintiera súbitamente exhausta. En el momento en que finalmente comenzaban a construir algo genuino, surgían sombras del mundo superficial que tanto despreciaba. Hablaré con él cuando regrese a Ciudad de México, prometió, aunque la perspectiva la dejaba ansiosa. El resto de la noche pasó en conversaciones más ligeras, pero la revelación de Sofía permaneció como un peso sobre Gabriela. En el vuelo de regreso a Ciudad de México, 2 días después, ensayó mentalmente diferentes enfoques para la difícil conversación que tendría con Eduardo, temiendo que los rumores ya hubieran llegado a sus oídos a través de algún amigo preocupado. Llegó a casa a media tarde, esperando encontrar el apartamento vacío como de costumbre. Para su sorpresa, encontró a Eduardo en la sala de estar, rodeado de documentos esparcidos sobre la mesa de centro, el rostro tenso mientras hablaba por teléfono. «Necesito que resuelvan esto para mañana», decía él, en el tono autoritario que reservaba para negocios. «No me interesa cuánto cueste, solo resuélvelo». Al notar la parada en la entrada, hizo un gesto de reconocimiento y terminó la llamada rápidamente. «No te esperaba en casa a esta hora», comentó Gabriela, dejando la maleta de viaje cerca del sofá. «Estamos enfrentando una crisis con el proyecto de la zona poniente», respondió él, pasando la mano por su cabello en un gesto inusual de frustración. «Problemas con la licencia ambiental. Decidí trabajar desde casa para poder revisar toda la documentación sin interrupciones». Gabriela asintió,
notando el cansancio evidente en el rostro de su marido. No parecía el momento ideal para sacar a relucir rumores maliciosos, pero antes de que pudiera decidir cómo proceder, Eduardo la sorprendió con una pregunta directa. ¿Conoces bien a Gustavo Ortega? El corazón de Gabriela se aceleró. Entonces, los rumores ya habían llegado hasta él. Tanto como conozco a cualquier otro de tus socios, respondió cuidadosamente. ¿Por qué? Eduardo la observó por un momento como si evaluara su reacción. Carmen Ortega me buscó ayer. Está convencida de que tú y Gustavo están teniendo un romance. La franqueza de la afirmación dejó a Gabriela momentáneamente sin palabras. No había acusación en la voz de Eduardo, solo una especie de cansancio resignado. Eso es completamente falso, respondió ella finalmente, manteniendo la voz firme a pesar de la indignación que sentía. Sofía me contó sobre estos rumores ayer. Aparentemente, Valeria Fuentes está esparciendo esta historia absurda. Eduardo asintió lentamente. Sospeché que sería algo así. Valeria siempre ha sido problemática. ¿No lo creíste? La sorpresa en la voz de Gabriela era evidente. Una sonrisa triste apareció en el rostro de Eduardo. Conocemos a Gustavo desde hace años, Gabriela. Sé el tipo de hombre que es. Y te conozco lo suficiente para saber que nunca te involucrarías con alguien como él. El alivio que Gabriela sintió fue inmenso, no solo porque Eduardo no había creído en los rumores, sino porque su respuesta revelaba un nivel de comprensión y confianza que ella no esperaba. Gracias por eso, dijo ella simplemente. Eduardo se encogió de hombros, volviendo su atención a los documentos. No hay nada que agradecer, pero necesitamos decidir cómo manejar esta situación. Carmen está furiosa, y conociendo a Valeria, esto solo va a empeorar antes de mejorar. Gabriela se sentó en el sofá al lado de él, súbitamente exhausta. ¿Por qué personas como Valeria hacen esto? ¿Cuál es el propósito de intentar destruir relaciones ajenas? Desafortunadamente, conozco a Valeria el tiempo suficiente para entender sus motivos, respondió Eduardo con una franqueza inusual. Siempre quiso lo que no podía tener. En la universidad fuimos cercanos por un tiempo. Cuando terminé la relación para enfocarme en mi carrera, ella nunca lo superó realmente. Su matrimonio con Ricardo fue más una jugada social que una elección emocional. La revelación sobre el pasado de Eduardo con Valeria tomó a Gabriela por sorpresa. En 5 años de matrimonio, él nunca había mencionado esa relación anterior. Nunca me contaste sobre eso, observó ella. Hay muchas cosas sobre mí que no sabes, Gabriela, respondió él, devolviéndole las mismas palabras que ella había usado semanas antes, porque nunca preguntaste y porque yo nunca ofrecí. El paralelismo no pasó desapercibido para Gabriela. Era verdad. Así como ella había mantenido partes de sí misma ocultas, adaptándose al papel que creía que él esperaba de ella, Eduardo también había presentado apenas la faceta del hombre exitoso y controlado, escondiendo vulnerabilidades, dudas y experiencias pasadas. Creo que necesitamos conversar, dijo ella finalmente. Realmente conversar. Sobre todo lo que nunca nos dijimos el uno al otro. Eduardo la miró largamente, como si ponderara el peso de esa propuesta. Entonces, en un gesto sorprendente, comenzó a recoger los documentos esparcidos por la mesa. Los problemas de la inmobiliaria pueden esperar hasta mañana, declaró. Esto es más importante. En las horas que siguieron, sentados en la terraza mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Gabriela y Eduardo embarcaron en la conversación más honesta que jamás habían tenido. Él habló sobre su infancia como hijo único de padres exigentes, sobre la presión constante para corresponder a las expectativas, sobre cómo el éxito profesional se había convertido no solo en un objetivo, sino en una armadura contra cualquier percepción de debilidad. Gabriela, por su parte, compartió memorias de su ciudad natal, de la abuela pianista que había sido su mayor inspiración, de los sueños profesionales que había dejado de lado no solo por el matrimonio, sino por sus propias inseguridades sobre su talento y capacidad. ¿Por qué nos casamos, Eduardo?, preguntó ella finalmente, verbalizando la cuestión que se había hecho a sí misma innumerables veces en las últimas semanas. Realmente, sin las respuestas ensayadas que damos a los demás. Eduardo
Quedó en silencio por un largo momento, la mirada perdida en el horizonte de la ciudad. «Cuando te conocí», comenzó él finalmente, «vi a alguien que parecía ver más allá de las apariencias. Tenías una percepción, una sensibilidad que yo admiraba. Creo que parte de mí esperaba que esa sensibilidad pudiera eventualmente alcanzar al hombre detrás de la fachada que yo había construido». La respuesta era sorprendentemente vulnerable, revelando un anhelo de conexión que Gabriela nunca había sospechado que existiera en Eduardo. «Pero nunca me dejaste ver a ese hombre», observó ella suavemente. «Me mantuviste a distancia como haces con todos». «Y tú nunca insististe en ver más allá», respondió él sin acusación en la voz. «Te adaptaste al papel de esposa perfecta, suprimiendo partes de ti misma para corresponder a mis expectativas o a lo que tú creías que eran mis expectativas». Había una verdad dolorosa en esa observación. Ambos habían entrado en el matrimonio con expectativas no verbalizadas, esperando que el otro adivinara necesidades emocionales que ellos mismos apenas comprendían. «¿Dónde nos deja eso ahora?», preguntó Gabriela, sintiéndose simultáneamente exhausta y aliviada después de horas de conversaciones cargadas de emoción. Eduardo se volvió para mirarla directamente, sus ojos reflejando una vulnerabilidad rara. «Creo que nos deja con una elección. Podemos continuar como estábamos, manteniendo las apariencias, viviendo vidas paralelas bajo el mismo techo, o podemos intentar algo nuevo», completó Gabriela. «Conocernos el uno al otro de verdad por primera vez». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Eduardo, no la sonrisa calculada que exhibía en eventos sociales, sino algo más genuino, casi tímido. «Me gustaría eso», dijo él simplemente. «Me gustaría mucho». Aquella noche, mientras Ciudad de México se dormía a su alrededor, Gabriela y Eduardo permanecieron en la terraza, conversando hasta las primeras horas de la madrugada. No había promesas grandiosas de transformación instantánea, ni declaraciones dramáticas de amor redescubierto, apenas el comienzo vacilante de una comprensión mutua que, tal vez, pudiera eventualmente crecer en algo más profundo y verdadero que todo lo que habían compartido hasta entonces. El desayuno de aquel domingo tenía un sabor diferente. Sentados en la terraza soleada, con la ciudad despertando lentamente debajo de ellos, Gabriela y Eduardo compartían no solo la comida, sino también un silencio cómodo que habría sido impensable algunas semanas atrás. La larga conversación de la noche anterior los había dejado emocionalmente exhaustos, pero también curiosamente ligeros, como si un peso invisible hubiera sido removido. «Estaba pensando», dijo Eduardo, rompiendo el silencio mientras servía más café, «tal vez podría ir contigo en tu próximo viaje a Acapulco. Me gustaría ver el hotel, entender mejor el proyecto que tanto te ha inspirado». La sugerencia tomó a Gabriela por sorpresa. En todos los años de matrimonio, Eduardo nunca había demostrado interés en acompañarla en ninguna actividad profesional que no involucrara networking para sus propios negocios. «Me encantaría», respondió ella sinceramente. «La próxima visita está programada para dentro de 2 semanas. Necesitamos finalizar los detalles de la sala de música». Eduardo sonrió, una sonrisa genuina que todavía parecía extraña en su rostro, normalmente compuesto. «¿Sala de música? No me contaste sobre eso. Fue inspirada en tu sugerencia sobre el piano», explicó Gabriela, sintiendo un entusiasmo creciente. «Decidimos transformar una de las salas más pequeñas del segundo piso en un espacio dedicado a la música. Estamos restaurando el piano Steinway del vestíbulo y adquiriendo algunos instrumentos adicionales. La idea es ofrecer no solo recitales regulares para los huéspedes, sino también crear un espacio donde músicos locales puedan presentarse». «Eso es brillante», comentó Eduardo, pareciendo genuinamente impresionado. «Crea una conexión con la comunidad local, no solo con los turistas». «Exactamente. Y estamos considerando una alianza con el Conservatorio de Música para ofrecer becas para jóvenes talentos». Gabriela hizo una pausa, percibiendo cómo el proyecto había evolucionado mucho más allá del simple rediseño de interiores que inicialmente había imaginado. Es curioso cómo una pequeña sugerencia puede desencadenar algo tan significativo. El teléfono de Eduardo interrumpió la conversación.
su tono estridente contrastando con la atmósfera tranquila de la mañana de domingo. Él miró la pantalla con una expresión de sorpresa. «Es Alejandro López», dijo refiriéndose a su abogado. «Extraño que llame en domingo». Mientras Eduardo atendía la llamada, Gabriela observó su expresión cambiar gradualmente, de curiosidad a preocupación y finalmente a algo cercano al shock. Cuando colgó, algunos minutos después, su rostro había perdido parte del color. «¿Qué pasó?», preguntó ella, alarmada por la transformación. Eduardo pasó la mano por su cabello en un gesto de frustración. «Problemas serios con el proyecto de la zona poniente. Los inversionistas están retrocediendo en masa después de que la prensa filtró información sobre las dificultades con la licencia ambiental. Y hay más», vaciló, como si fuera reacio a compartir el resto de la noticia. «Parece que Gustavo Ortega está detrás de la filtración. Alejandro acaba de descubrir que ha estado negociando secretamente con nuestros competidores durante meses». La revelación era impactante. Gustavo era uno de los socios más antiguos de Eduardo, alguien en quien él confiaba para gestionar aspectos cruciales de los negocios. «¿Estás seguro?», preguntó Gabriela procesando la información. «Eso parece perfectamente consistente con su carácter», completó Eduardo amargamente. «Siempre supe que Gustavo era ambicioso, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. Necesito ir a la oficina inmediatamente, intentar contener los daños». El resto del día fue un torbellino. Eduardo pasó horas encerrado en su despacho en casa, alternando entre llamadas tensas con abogados, inversionistas y miembros del equipo. Gabriela lo dejó trabajar, sabiendo que necesitaba espacio para lidiar con la crisis, pero se mantuvo cerca, asegurándose de que se alimentara y ofreciendo apoyo silencioso. Por la noche, cuando Eduardo finalmente emergió del despacho, el agotamiento era evidente en su rostro. Se sentó pesadamente en el sofá de la sala, aceptando la copa de vino que Gabriela le ofrecía. «¿Qué tan mala es la situación?», preguntó ella directamente, sentándose a su lado. Eduardo tomó un largo sorbo antes de responder. «Peor de lo que imaginé inicialmente. Gustavo no solo filtró información confidencial, manipuló documentos para hacer que la situación pareciera más grave de lo que realmente es. Los inversionistas están en pánico, las acciones de la empresa se desplomaron y mañana tendremos reuniones de emergencia con el consejo». «¿Y la licencia ambiental? ¿Existe realmente un problema?». «Sí y no», respondió Eduardo, frotándose los ojos cansados. «Hay cuestiones legítimas que necesitan ser resueltas, pero nada tan catastrófico como Gustavo hizo parecer. El problema es que ahora, con toda esta publicidad negativa, el proceso será mucho más complicado». Gabriela absorbió la información, percibiendo lo devastador que esto podría ser no solo para los negocios de Eduardo, sino para su reputación en el mercado que él había construido tan cuidadosamente a lo largo de los años. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. Eduardo se encogió de hombros, un gesto inusualmente derrotado para alguien que siempre exhalaba confianza. «Intentar salvar lo que sea posible. Reunirme con los principales inversionistas individualmente, presentar la verdadera situación de la licencia ambiental, buscar nuevos socios si es necesario. Pero honestamente, Gabriela, no sé si conseguiremos recuperarnos totalmente de este golpe». La vulnerabilidad en su admisión conmovió profundamente a Gabriela. Este no era el Eduardo controlado e infalible que el mundo conocía. Era un hombre enfrentando una de las mayores crisis de su carrera, permitiéndose mostrar incertidumbre y preocupación. «¿Y si te ayudo?», ofreció ella, sorprendiéndose a sí misma con la propuesta. Eduardo la miró con curiosidad. «¿Cómo?». Gabriela respiró hondo, organizando sus pensamientos. «El principal problema ahora es la imagen del proyecto, ¿cierto? Inversionistas asustados, publicidad negativa, cuestionamientos sobre la viabilidad ambiental. ¿Y si repensamos completamente el enfoque? ¿Qué tienes en mente?». «Una reformulación completa de la propuesta original», respondió Gabriela, sintiendo el entusiasmo crecer a medida que la idea tomaba forma. «En vez de intentar minimizar las preocupaciones ambientales, vamos a abrazarlas. Transformar el proyecto en un modelo de sustentabilidad e integración con el ambiente natural». Eduardo la observaba con atención creciente. «Continúa. Piensa en esto. En vez de un condominio de lujo tradicional,
creamos el primer complejo verdaderamente sustentable de Ciudad de México. Energía solar, sistema de captación y tratamiento de agua de lluvia, materiales de construcción ecológicamente responsables, áreas verdes integradas a las residencias. Las ideas fluían ahora, recordándole los proyectos universitarios que había desarrollado con pasión antes de poner su carrera en segundo plano. Sería no solo una respuesta a las críticas actuales, sino un diferencial de mercado significativo. Por un momento, Eduardo permaneció en silencio, procesando la propuesta. Entonces, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Eso es brillante, Gabriela, dijo él finalmente. Transformar la crisis en oportunidad. Reposicionar completamente el proyecto. Se levantó súbitamente energizado. Necesitaríamos revisar todo el planeamiento arquitectónico, claro, y los costos iniciales serían mayores, pero a largo plazo. A largo plazo, el valor agregado sería inmenso, completó Gabriela. Y más importante, sería genuino. No solo una maniobra de marketing, sino un compromiso real con prácticas sustentables. En las horas siguientes, trabajaron lado a lado, transformando la mesa del comedor en un improvisado centro de operaciones. Gabriela esbozaba conceptos preliminares para los nuevos diseños, mientras Eduardo hacía cálculos, revisaba contratos y listaba potenciales socios que podrían interesarse en el nuevo enfoque. Era casi la madrugada cuando finalmente pararon, exhaustos pero animados con el plan que habían construido juntos. Mirando la mesa cubierta de papeles, bocetos y anotaciones, Gabriela sintió una satisfacción que iba más allá del orgullo profesional. Era la sensación de haber finalmente formado una verdadera alianza con el hombre que hacía tanto tiempo era su marido, solo en el papel. «Esto va a funcionar», dijo Eduardo, la confianza volviendo a su voz. «No será fácil, pero realmente puede funcionar». «Necesitamos un nombre», observó Gabriela, «algo que capture la esencia del nuevo concepto». Eduardo reflexionó por un momento. «¿Qué tal Proyecto Renacimiento? Simboliza tanto la renovación del emprendimiento como el compromiso con la regeneración ambiental». «Perfecto», concordó Gabriela sonriendo. «Y bastante apropiado para otros aspectos de nuestras vidas también, ¿no crees?» Eduardo la miró con una expresión que mezclaba gratitud y algo más profundo que Gabriela no conseguía identificar completamente. «Nunca imaginé que te involucrarías de esta forma en mis problemas profesionales», comentó él, «después de años manteniéndome distante de los tuyos». «Las cosas están cambiando, ¿no es así?», respondió ella simplemente. En los días que siguieron, la crisis en los negocios de Eduardo continuó desarrollándose, pero ahora con una nueva dinámica. Mientras él lidiaba con las cuestiones legales y financieras inmediatas, Gabriela dedicaba parte de su tiempo, entre los compromisos con el Hotel Palacio y el proyecto de los Medina, a desarrollar el concepto de rediseño sustentable. Una semana después de la revelación de la traición de Gustavo, Eduardo presentó el nuevo Proyecto Renacimiento a un selecto grupo de inversionistas potenciales. Para sorpresa de muchos, Gabriela estaba a su lado conduciendo la parte de la presentación, relacionada con el diseño y la sustentabilidad con una confianza y expertise que impresionó hasta a los más escépticos. «Tu esposa es una revelación, Eduardo», comentó uno de los inversionistas después de la reunión. «¿Por qué mantuviste este talento escondido por tanto tiempo?». La pregunta, aunque casual, cargaba un peso que no pasó desapercibido para ninguno de los dos. De hecho, ¿por qué habían mantenido sus mundos tan separados durante todos esos años? ¿Cuánto habían perdido al no compartir no solo sus problemas, sino también sus habilidades y perspectivas? A medida que el Proyecto Renacimiento ganaba impulso, atrayendo no solo nuevos inversionistas, sino también atención positiva de los medios, Gabriela y Eduardo se encontraban navegando por un territorio desconocido en su relación. La alianza profesional que habían formado en respuesta a la crisis estaba gradualmente extendiéndose a otras áreas de sus vidas. Cenas que antes eran silenciosas o llenas apenas con conversaciones superficiales, ahora se transformaban en discusiones animadas sobre trabajo, arte, música, política, temas que raramente abordaban anteriormente. Las noches frecuentemente terminaban con Gabriela al piano, a veces tocando sola,
otras veces enseñando a Eduardo los rudimentos del instrumento, riendo juntos de sus intentos torpes. En una de esas noches, después de una sesión particularmente divertida al piano, Eduardo sorprendió a Gabriela con una pregunta inesperada. ¿Has pensado en presentarte públicamente? ¿Tocar para otras personas además de mí? Gabriela rió, cerrando la tapa del piano. Estoy lejos de tener el nivel necesario para eso. Pasé años sin practicar, ¿recuerdas? Pero has mejorado rápidamente, insistió él. Y más importante, te transformas cuando tocas. Es como si una luz se encendiera dentro de ti. La observación, hecha con una sensibilidad que el antiguo Eduardo jamás habría demostrado, conmovió profundamente a Gabriela. Tal vez un día, respondió ella suavemente. Cuando me sienta más confiada. Eduardo la observó por un momento, como si considerara algo. Tengo una idea, dijo finalmente. ¿Por qué no debutas en la inauguración del Hotel Palacio? Sería perfecto, tú tocando en el piano histórico que ayudaste a restaurar en el espacio que tú misma diseñaste. La sugerencia era simultáneamente aterradora y tentadora. No sé, Eduardo. ¿Hay tantas personas más calificadas? No se trata de calificación técnica, argumentó él. Se trata de conexión emocional, de completar un círculo. Tú trajiste música de vuelta a tu vida, trajiste música de vuelta al hotel. Parece apropiado. Mientras Gabriela ponderaba la idea, el teléfono de Eduardo sonó. Él atendió rápidamente, su expresión cambiando a preocupación mientras escuchaba. «Ya entiendo», dijo él finalmente. «Estaré allá por la mañana, gracias por avisar». ¿Problemas?, preguntó Gabriela cuando él colgó. «Gustavo presentó una demanda contra la empresa», respondió Eduardo, la tensión evidente en su voz. «Está alegando que fue injustamente apartado y exigiendo compensación financiera». «No se rinde, ¿verdad?», comentó Gabriela, indignada con la audacia del ex socio de Eduardo. «No, no se rinde», concordó Eduardo. «Pero nosotros tampoco, y a diferencia de él, tenemos algo que ningún proceso judicial puede quitar». «¿Qué?». Eduardo sonrió, tomando la mano de ella entre las suyas. El uno al otro. Una alianza real. Las palabras, simples pero profundas, resonaron dentro de Gabriela. En medio de las crisis y transformaciones de las últimas semanas, algo inesperado había florecido entre ellos. Una conexión genuina basada no en expectativas sociales o apariencias, sino en comprensión mutua y respeto. Mirando sus manos entrelazadas, Gabriela percibió que el proyecto Renacimiento no se limitaba solo al emprendimiento inmobiliario que estaban rediseñando juntos. Era también un nombre apropiado para lo que estaba sucediendo en su matrimonio, una segunda oportunidad, una posibilidad de construir algo auténtico a partir de las ruinas de lo que había sido una unión vacía. «Sobre tocar en la inauguración del hotel», dijo ella finalmente tomando una decisión. «Lo haré, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Eduardo curioso. Gabriela sonrió, sintiendo una confianza que habría sido impensable algunos meses atrás. «Que estés en primera fila apoyándome, no como el empresario exitoso que todos admiran, sino como el hombre que estoy comenzando a conocer y a amar». La palabra amor, pronunciada por primera vez en un contexto genuino entre ellos, flotó en el aire como una promesa. Eduardo la miró con una emoción que no intentaba esconder. «No hay lugar en el mundo donde preferiría estar», respondió él simplemente. La mañana de la inauguración del Hotel Palacio Imperial amaneció con un cielo perfectamente azul sobre Acapulco. Desde la habitación que ocupaba en el 6º piso del propio hotel, un privilegio reservado para la diseñadora responsable de la transformación del espacio, Gabriela contemplaba la bahía bañada por la luz dorada del sol naciente. Las últimas semanas habían sido un torbellino de actividades, con ajustes finales en los detalles del proyecto, entrevistas para revistas de arquitectura y diseño y, por supuesto, horas dedicadas a practicar piano para la presentación que haría aquella noche. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Sofía, ya impecablemente vestida a pesar de la hora, cargando 2 tazas de café. «Pensé que estarías despierta», comentó la amiga, entregándole una de las tazas a Gabriela. «¿No pudiste dormir?». Gabriela sonrió,
aceptando el café agradecida. En realidad, dormí sorprendentemente bien. Es como si toda la ansiedad se hubiera transformado en una extraña calma. Sofía la observó con curiosidad. Estás diferente, ¿sabes? No solo de las últimas semanas, sino diferente de la Gabriela que conocí por tantos años. ¿Diferente cómo? Más presente, respondió Sofía después de un momento de reflexión. Como si finalmente estuvieras habitando completamente tu propia vida, en vez de solo pasando por ella. La observación era perspicaz, como siempre viniendo de Sofía. Gabriela sintió la verdad en las palabras de su amiga. Había algo fundamentalmente transformado en su manera de existir en el mundo. No era solo la retomada de su carrera o el redescubrimiento de su talento musical. Era una reconexión con su propia esencia que iba más allá de cualquier actividad específica. Creo que tienes razón, concordó ella, mirando nuevamente hacia el paisaje deslumbrante más allá de la ventana. Siento como si finalmente estuviera permitiendo que todas las partes de mí existan simultáneamente, sin intentar suprimir ninguna de ellas. ¿Y Eduardo? ¿Cómo está lidiando con esta Gabriela multidimensional?, preguntó Sofía, solo parcialmente en tono de broma. Una sonrisa suave apareció en el rostro de Gabriela. Sorprendentemente bien. De hecho, creo que él está pasando por su propia transformación. Las últimas semanas habían traído cambios notables en Eduardo. La crisis en los negocios, aunque dolorosa, había forzado una reevaluación de prioridades que parecía estar afectando positivamente no solo su vida profesional, sino también su manera de relacionarse con Gabriela y con el mundo a su alrededor. El proyecto Renacimiento se había convertido no solo en un emprendimiento inmobiliario, sino casi en un símbolo de la renovación personal de Eduardo. Él había abrazado genuinamente el concepto de sustentabilidad, educándose sobre prácticas ecológicas y buscando socios que compartieran valores similares. Más sorprendente aún era cómo había comenzado a delegar responsabilidades, confiando más en su equipo y creando espacio en su vida para cosas más allá del trabajo, incluyendo acompañar a Gabriela en sus viajes a Acapulco siempre que fuera posible. ¿Él llega hoy por la tarde para la inauguración?, preguntó Sofía como si leyera sus pensamientos. Sí, alrededor de las 3. Quería haber venido conmigo ayer, pero tenía la audiencia final del proceso contra Gustavo. La mención al ex socio de Eduardo trajo una sombra momentánea a la conversación. El proceso judicial iniciado por Gustavo se había revelado aún más espinoso de lo previsto, con acusaciones graves siendo lanzadas de ambos lados. La situación había culminado en una serie de audiencias tensas, la última de ellas marcada para el día anterior a la inauguración del hotel. ¿Alguna noticia sobre el resultado?, preguntó Sofía cautelosamente. Todavía no, respondió Gabriela. Eduardo prometió llamarme en cuanto saliera de la audiencia, pero acabé durmiéndome temprano. Dijo que me contaría los detalles personalmente hoy. Sofía asintió, claramente deseando cambiar a un tema más ligero. Bueno, hoy es tu gran día. No solo la inauguración del proyecto más importante de tu carrera, sino también tu debut como pianista. ¿Cómo te sientes respecto a eso? Gabriela respiró profundamente considerando la pregunta. Honestamente, aterrorizada y entusiasmada en igual medida. Es como si dos versiones diferentes de mí fueran a presentarse hoy. La diseñadora profesional y la pianista amateur. Nada de amateur, corrigió Sofía firmemente. Te escuché practicar ayer, ¿recuerdas? Tocas con una emoción que muchos pianistas profesionales desearían tener. Gracias por eso, sonrió Gabriela, agradecida por el apoyo constante de su amiga. Pero hablando de preparativos, necesito encontrarme con Javier en media hora para la verificación final de los espacios. La prensa comienza a llegar a las 10. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Gabriela recorrió cada centímetro del hotel restaurado, verificando detalles finales, ajustando pequeños elementos, asegurándose de que todo estuviera perfecto para la inauguración oficial. El resultado de meses de trabajo intenso finalmente se había materializado. El Hotel Palacio Imperial había sido transformado de una reliquia histórica deteriorada en un espacio que armonizaba perfectamente el respeto por el pasado
con una estética contemporánea y funcional. El vestíbulo principal, con su piso de mármol meticulosamente restaurado y frescos cuidadosamente preservados, ahora albergaba también elementos de diseño moderno que complementaban, en vez de competir con, la arquitectura original. Las habitaciones combinaban el encanto de la época con comodidades contemporáneas, mientras áreas comunes como el restaurante y el bar habían sido reimaginadas para crear ambientes acogedores y sofisticados. Pero el corazón del proyecto, el espacio que más enorgullecía a Gabriela, era la sala de música en el segundo piso. Inspirada por la sugerencia inicial de Eduardo, la sala había evolucionado para convertirse no solo en un lugar para presentaciones, sino en un verdadero santuario dedicado a la celebración de la música mexicana. Las paredes exhibían fotografías históricas de músicos icónicos, instrumentos tradicionales, decoraban nichos especialmente diseñados y en el centro, majestuoso tras una meticulosa restauración, estaba el Steinway de 1923, el mismo piano que Gabriela tocaría aquella noche. Cuando los primeros periodistas comenzaron a llegar, Gabriela se transformó en la profesional confiada que había redescubierto en sí misma en los últimos meses. Condujo recorridos por el hotel, respondió preguntas técnicas sobre el proceso de restauración, discutió las filosofías de diseño que habían guiado sus elecciones. Las primeras impresiones eran uniformemente positivas, con elogios entusiastas para la manera en que el proyecto había preservado el alma histórica del edificio mientras lo hacía relevante para el siglo XXI. «Has creado algo verdaderamente especial aquí», comentó Javier, uniéndose a ella después de la última entrevista de la mañana. «No es solo un hotel bonito, es un espacio que cuenta historias, que conecta a las personas con el pasado mientras las invita a crear nuevas memorias». Las palabras del arquitecto conmovieron profundamente a Gabriela. Era exactamente eso lo que había intentado alcanzar. No solo un diseño estéticamente agradable, sino un ambiente que evocara emociones y creara conexiones significativas. A medida que la tarde avanzaba, la excitación por el evento de inauguración crecía. Empleados hacían los últimos preparativos en el salón principal, donde un cóctel para 300 invitados seleccionados precedería la ceremonia oficial de apertura. Músicos llegaban para probar equipos, floristas añadían toques finales a los elaborados arreglos, y el equipo de catering preparaba canapés inspirados en la gastronomía tradicional mexicana con toques contemporáneos, reflejando la misma filosofía que había guiado el diseño del hotel. Poco después de las 3, mientras Gabriela supervisaba los últimos detalles en la sala de música, su teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. «Acabo de llegar. ¿Dónde puedo encontrarte?». Con el corazón súbitamente acelerado, Gabriela respondió indicando su ubicación. Minutos después, Eduardo apareció en la puerta de la sala, impecablemente vestido con un traje azul marino que resaltaba sus ojos, cargando un pequeño paquete envuelto en papel dorado. «Este lugar es aún más impresionante que las fotos que me mostraste», comentó él mirando alrededor con admiración genuina antes de acercarse para besarla suavemente. «Has creado algo extraordinario, Gabriela». El elogio, ofrecido sin ningún rastro del antiguo tono condescendiente que a veces coloreaba los comentarios de Eduardo sobre sus logros, calentó a Gabriela por dentro. «Gracias. ¿Cómo fue la audiencia ayer? Intenté esperarte despierta, pero fue». Eduardo hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Interesante. Pero podemos hablar de eso más tarde. Hoy es tu día y no quiero que nada opaque eso». Extendió el pequeño paquete hacia ella. «Te traje algo, un pequeño regalo para celebrar todo lo que has logrado». Intrigada, Gabriela abrió el envoltorio, revelando una caja de terciopelo azul. Dentro, encontró un delicado broche de plata y zafiros en forma de clave de sol. «Es hermoso», murmuró ella, genuinamente conmovida por el gesto. «Perteneció a mi abuela», explicó Eduardo. «Ella también tocaba piano. Cuando le mencioné a mi madre que te presentarías hoy, insistió en que deberías tenerlo». La revelación sorprendió a Gabriela. En todos los años de matrimonio, Eduardo raramente hablaba de su familia más allá de lo estrictamente necesario.
que hubiera compartido con su madre, una mujer formidable que Gabriela siempre encontró intimidante, detalles sobre su presentación y que la matriarca de la familia Velázquez hubiera ofrecido una joya familiar. Era un gesto cargado de significado. «No sé qué decir», respondió ella emocionada. «Lo usaré esta noche con mucho orgullo». El resto de la tarde pasó rápidamente, con los últimos preparativos siendo finalizados antes de la llegada de los primeros invitados. A las 7, el hotel estaba repleto de figuras prominentes del mundo de los negocios, la arquitectura, el diseño y las artes. Embajadores, políticos, celebridades y periodistas se mezclaban en el elegante salón principal, admirando la transformación del espacio histórico. Gabriela, vestida con un largo vestido azul petróleo que complementaba perfectamente el broche de zafiros, circulaba entre los invitados con una gracia natural, respondiendo preguntas sobre el proyecto y aceptando elogios con una humildad sincera. A su lado, Eduardo asumía con naturalidad el papel de compañero orgulloso, presentándola a personas influyentes y destacando sus contribuciones con un entusiasmo que habría parecido completamente fuera de carácter algunos meses atrás. «Es increíble verlo así», comentó Sofía discretamente, acercándose a Gabriela durante un breve momento de pausa. «Casi parece enamorado». Gabriela sonrió observando a Eduardo del otro lado del salón, conversando animadamente con un grupo de inversionistas potenciales para el proyecto Renacimiento. «Creo que tal vez lo esté», respondió ella suavemente. «Y lo más sorprendente es que creo que yo también lo estoy». A las 9, los invitados fueron dirigidos a la sala de música para la parte formal de la inauguración. Javier Ramírez hizo un breve discurso sobre la importancia histórica del edificio y el proceso de restauración, seguido por el propietario del hotel, que elogió profusamente el trabajo de Gabriela y su equipo. Finalmente, llegó el momento que Gabriela tanto anticipaba como temía, su presentación al piano. Mientras caminaba hacia el magnífico Steinway en el centro del escenario, Gabriela sintió una onda de nerviosismo recorrer su cuerpo. La sala estaba completamente silenciosa, todas las miradas fijas en ella. En la primera fila, Eduardo la observaba con una expresión de apoyo incondicional, exactamente como había prometido. Sentándose al piano, Gabriela cerró los ojos por un momento, dejando que los recuerdos fluyeran. Las tardes de domingo en la casa de la abuela en Cuernavaca, el olor a madera pulida, la sensación de las teclas bajo sus dedos. Cuando abrió los ojos nuevamente, no veía más una sala llena de personas importantes esperando para juzgarla, sino un espacio sagrado donde podría, finalmente, expresar plenamente una parte de sí misma que había sido silenciada por tanto tiempo. Las primeras notas de la balada para Adelina, de José María Velasco, una pieza mexicana contemporánea inspirada en la famosa composición de Beethoven, llenaron el aire. Había pequeñas imperfecciones técnicas en su ejecución, pero eran ampliamente compensadas por la emoción palpable con que Gabriela tocaba. Cada nota llevaba no solo el sentimiento inherente a la composición, sino también su propia jornada de redescubrimiento y transformación. Cuando la última nota resonó por la sala, hubo un momento de silencio completo antes de que el público irrumpiera en aplausos entusiastas. Gabriela se levantó, el rostro sonrojado de emoción, e hizo una reverencia discreta. Sus ojos encontraron los de Eduardo en la primera fila, y lo que vio allí, una mezcla de orgullo, admiración y algo más profundo que palabras no podrían expresar, trajo lágrimas a sus ojos. El resto de la noche pasó como un sueño. Después de su presentación, Gabriela fue rodeada por invitados ofreciendo elogios sinceros, no solo por el diseño del hotel, sino también por su interpretación musical. Críticos de arquitectura prometían reseñas entusiastas, inversionistas discutían futuros proyectos potenciales e incluso la intimidante suegra de Gabriela, que había asistido al evento para sorpresa de todos, ofreció un raro elogio. «Honraste el broche, querida». Fue solo después de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado y solo un pequeño equipo permanecía para finalizar la limpieza, que Gabriela y Eduardo finalmente encontraron un momento de privacidad. Caminando juntos por la terraza del quinto piso,
con vista a la ciudad iluminada, reflexionaban sobre el éxito de la noche. «Estabas magnífica», dijo Eduardo, sosteniendo su mano mientras se apoyaban en la balaustrada, en todos los sentidos posibles. Gabriela sonrió recostándose ligeramente contra él. «Fue una noche perfecta, casi perfecta», se corrigió. «Todavía no me has contado sobre la audiencia de ayer». Eduardo vaciló por un momento, como si ponderara por dónde comenzar. «El juez rechazó todas las reclamaciones de Gustavo», dijo él finalmente. «Pero hay más. Durante el proceso, descubrimos evidencias de que había estado involucrado en prácticas cuestionables durante años. No solo la traición reciente conmigo, sino problemas en empresas anteriores». «Eso no me sorprende», comentó Gabriela. «Siempre sentí que había algo falso en él». «Sí, bueno, aparentemente no fuimos los únicos». Su exesposa, Carmen, testificó contra él. «Parece que los rumores que esparció sobre ti fueron apenas la punta del iceberg de sus manipulaciones». Gabriela absorbió la información, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza por toda la situación. «¿Y ahora? ¿Qué pasa con la empresa, con el proyecto Renacimiento?» «Esa es la parte interesante», respondió Eduardo, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Con Gustavo fuera del camino y el nuevo concepto sustentable atrayendo atención positiva, recibimos propuestas de inversión de fuentes que nunca habríamos considerado antes, incluyendo un fondo especializado en desarrollo sustentable que está dispuesto a cubrir toda la necesidad de capital». «Eduardo, eso es maravilloso», exclamó Gabriela, genuinamente feliz por él. «Lo es», concordó él. «Pero más importante que eso es lo que aprendí durante todo este proceso». Se giró para mirarla directamente, sus ojos reflejando la luz de la ciudad abajo. «Aprendí que el éxito que siempre perseguí no significaba nada sin alguien para compartirlo. Que construí una vida basada en apariencias, en estatus, en conquistar la aprobación de personas que, al final, no se preocupaban realmente por mí». La vulnerabilidad en su voz conmovió profundamente a Gabriela. Era como si el último vestigio de la máscara que Eduardo había usado por tanto tiempo finalmente hubiera caído, revelando al hombre verdadero detrás de ella. «¿Qué aprendí?», continuó él tomando las manos de ella entre las suyas. «Que tuve la suerte increíble de casarme con una mujer extraordinaria, incluso sin merecerla en ese momento. Una mujer cuya fuerza, talento y compasión continúan sorprendiéndome todos los días». Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Gabriela, no de tristeza, sino de una emoción compleja que mezclaba gratitud por el presente y cierta melancolía por los años perdidos. «No sé si podemos recuperar todo el tiempo que desperdiciamos», dijo Eduardo suavemente. «Pero sé que quiero pasar cada día de aquí en adelante realmente conociéndote, Gabriela, no como mi esposa, no como un complemento a mi imagen, sino como la persona increíble que eres. Sí, si tú todavía quieres eso también». La vulnerabilidad en la pregunta, el gran Eduardo Velázquez, siempre tan seguro de sí mismo, ahora incierto sobre los sentimientos de su propia esposa, conmovió a Gabriela. En respuesta, ella se acercó, tocando gentilmente el rostro de él. «¿Sabes en qué pensé mientras tocaba piano esta noche?», preguntó ella. «Pensé en cómo la música, así como la vida, no se trata solo de las notas perfectas, sino de los sentimientos que transmitimos a través de ellas, y me di cuenta de que estoy lista para componer una nueva melodía, con nosotros, juntos. Una que no necesite ser perfecta, solo verdadera. Bajo el cielo estrellado de Acapulco, con el sonido distante de las olas rompiendo en la playa y la brisa suave de la noche acariciando sus rostros, Gabriela y Eduardo sellaron este nuevo comienzo con un beso. No el beso formal y sin emoción que habían intercambiado en público por años, sino un gesto genuino de conexión y promesa. Mientras volvían adentro de la mano, Gabriela reflexionaba sobre el extraordinario viaje que los había traído hasta este momento. Lo que comenzara como un matrimonio sin amor, basado en conveniencia y apariencias, se había transformado en algo que ninguno de los dos podría haber previsto. Una alianza auténtica basada en respeto mutuo, admiración y sí, un amor que crecía más cada día. El futuro traería sus propios desafíos, por supuesto. Habría momentos de duda,
de viejos hábitos intentando resurgir, de inseguridades por superar. Pero ahora, por primera vez, enfrentarían esos desafíos juntos, no como dos individuos viviendo vidas paralelas bajo el mismo techo, sino como verdaderos compañeros, cada uno aportando su fuerza única a la relación. Y mientras subían a su habitación en el sexto piso, Gabriela sonrió al pensar que a veces las historias más hermosas no son aquellas que comienzan con amor a primera vista, sino aquellas en que el amor es descubierto lentamente, construido pacientemente, a través de capas de autoconocimiento, perdón y coraje para cambiar.